capítulo 20, ¿no? Hay tres cosas, ¿vale? Hay tres cosas con las que un servidor se tiene que enfrentar al abrir este capítulo. Para quienes no están en el grupo de Eclesía, en el grupo de WhatsApp, hace unos días comenté que me iba a centrar, con la ayuda del Señor, en los versículos del 1 al 12, que el resto lo dejaba para el comentario, si alguien quería compartir algo, por supuesto de los 12 primeros versículos también, pero que me voy a meter solo con los 12 primeros versículos. Y hay tres cosas con las que un servidor tiene que luchar. Primero, con una mentalidad condicionada por una tradición en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, digamos lo que digamos, tiene una tradición católica muy marcada. Y hay cosas, hay afirmaciones básicas que no las hacemos en base a lo que dice la palabra, sino en base a esa mentalidad católica que arrastramos. Pongo simplemente un ejemplo. No es bueno que el hombre esté solo, le hizo ayuda idónea para él. Y eso a todos nos suena, ¿verdad? Hay un segundo asunto, y es que un servidor vierta en la palabra su propia experiencia y no que recoja de la palabra lo que la palabra tiene que decir. Que haya cosas que a un servidor se le puedan caer sobre la palabra. Y entonces el esfuerzo, la oración, la meditación es: Señor, ayúdame a no añadir nada, sino a sacar lo que tú quieres decir de este pasaje. Y la tercera es que se pudiera convertir este tiempo en una predicación temática. Y no lo quiero, no es la idea. ¿De qué va el capítulo 19, los versículos del 1 al 12? ¿Alguien me lo puede decir en voz alta? Jesús enseña sobre el divorcio. Bueno, versículos del 1 al 3. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿recuerdan el capítulo 18? El reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 2 deudores y otras cosas que dijo anteriormente. Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Dice que le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Y sucede que entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué el énfasis en la voz? Quienes vienen son los fariseos. Los fariseos. Lo que hacen es exactamente la misma técnica que hemos visto repetida en los capítulos anteriores, lo vuelven a repetir en esta ocasión, y es exactamente lo mismo que hizo el diablo tentando al Señor Jesús aquellos 40 días en el desierto. Poner algo de la palabra de Dios y buscar un tema controvertido. ¿Qué les parece? ¿Cuántas opiniones hay acerca del divorcio? Es un tema interesante, ¿verdad? Podríamos hablar de ese tema, discutir, intercambiar opiniones muchísimo. Es un tema delicado, es un tema serio y que requiere que ser abordado con integridad. Y es un tema, vamos a reconocerlo también, es un tema que en ocasiones se evita, se procura no hablar sobre eso. Pero lo que nosotros queremos destacar es que precisamente aprovechando esas cosas, estos hombres lo que pretenden es buscar la controversia, la discusión, el problema con el Señor Jesús. Y a un servidor eso le recuerda a Pablo hablándole a Tito, el capítulo 2, donde le dice a los hombres que quieran causar contiendas, que quieran discutir sobre genealogía y sobre cosas así liosas, a los que busquen temas interesantes para hablar, evítalos. Evita los temas que no edifican. Entonces voy a volver a repetir la pregunta que he hecho al principio. Los fariseos preguntan a Jesús sobre el divorcio, sobre si es lícito al hombre repudiar a su mujer. ¿De qué habla Jesús a partir de los siguientes versículos? Y quiero una respuesta en voz alta si son tan amables, si alguien se atreve a decirlo. Yo juego con ventaja
porque sé lo que estoy pensando. No pretendo que ustedes me lean el pensamiento, sino que ahondar un poco en lo que dice el Señor Jesús a partir de este versículo 4. Si hacemos caso al título, diríamos que Jesús va a enseñar acerca del divorcio. Y Jesús hace exactamente lo que hace siempre cuando alguien lo confronta de manera mentirosa. Y lo que Jesús dice es, ¿no habéis leído? Jesús se remite a la Escritura. Y adelanto, de lo que Jesús habla en estos versículos no es del divorcio, es del matrimonio. Es del matrimonio. Y habla de cómo Dios, según la Escritura, y según vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, incluiremos el capítulo 3, cómo Dios diseña el matrimonio. Y él dice, ¿no habéis leído, está escrito, que el que los hizo al principio, es decir, Dios, los hizo varón y hembra? Esto nos viene muy bien para en la época en la que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Pero, bueno, venga, varón y hembra. Dice que los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí tenemos que empezar a luchar contra esas cosas que están ahí en nuestra mente, ¿vale? Jesús está hablando del matrimonio. Y Jesús habla del matrimonio porque de lo que habla la Escritura, de lo que habla el diseño de Dios es del matrimonio. Y dice cómo es ese matrimonio. Y el matrimonio no es un día de boda. El matrimonio no es presentar votos, hacer una celebración y a partir de ese día ya estamos casados. El matrimonio es un proceso en el que se deja lo que cada uno tiene atrás, a su padre y a su madre, y se concentra en un nuevo proyecto. Y no se olviden de lo que hemos escuchado acerca de Oseas, porque esa parte acerca del matrimonio nos la vamos a saltar porque la estamos escuchando en Oseas. Es un pacto, un acuerdo. No son votos, no es la salud, la enfermedad, no sé qué, no sé cuánto. No, no. Es un pacto que se hace para unir el proyecto de dos personas completas, no media naranja, no una mitad, nada de eso. Dos personas completas, un solo propósito, un pacto para seguir un camino que los lleva a ser una sola carne. No es los papeles firmados para poder tener relaciones sexuales, no. Lo de una sola carne, la relación sexual, es solo reflejo, es solo resultado de una unión mucho más íntima, en donde se unen emociones, en donde se une incluso un proyecto espiritual, en donde se unen vidas. El dicho que conocemos, dos que se acuestan en el mismo colchón. Dicho en palabras del Señor es construir algo nuevo. Construir algo nuevo. Llevar a dos personas a un propósito común. Y ese, en resumidas cuentas o de forma muy resumida, es la idea que Dios tiene cuando crea el matrimonio. Dice el versículo 6, no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Qué fue lo que dijo el hombre cuando le creó Dios a la mujer? Ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. ¿Quién de nosotros puede separar un trozo de su carne sin que le produzca dolor, sin sentir nada por perder esa parte de su cuerpo? Ella o él forman parte de mí de una forma tan íntima que llega a ser mi propio ser. No me anula, no me borra, no me apaga. Nos unimos en un camino en donde los dos nos edificamos mutuamente, en donde los dos crecemos. No son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. O dicho de otra manera, queridos hermanos, especialmente
solteros que están pensando en el matrimonio no tiene puerta de emergencia, no tiene salida de emergencia. El matrimonio tiene puerta de entrada a través de un pacto, pero se entra en un lugar que debe construirse como el lugar más seguro en donde la familia debe habitar, en donde la familia pueda habitar, a modo de un castillo, de una fortaleza, en donde no puedan entrar los ataques de fuera y cada miembro de la familia, cada miembro de esa familia sienta seguridad, sienta que está en su hogar. El matrimonio no tiene salida de emergencia. Lo acabo de decir, el matrimonio no tiene salida de emergencia. Y lo voy a poner un poco más gráfico. Para salir del matrimonio hay que romper paredes. Y para salir del matrimonio se produce daño. Y se rompen cosas, se rompen estructuras que uno no pensaba que se pudieran romper y que uno no esperaba que se rompieran. Dice el Señor Jesús que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces, ahí viene. Le dijeron los fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y en los pasajes paralelos de Marcos y de Lucas, esa palabra mandó y la que va a venir a continuación, permitió, hay intercambio en esa conversación. Ahora, dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Deuteronomio capítulo 24, permítanme que busque aquí algo para... Y si alguien lo tiene y lo lee, me hace un favor, y si no, pues lo voy buscando. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Por qué hace esto Moisés? Gracias, Néstor. ¿Por qué hace esto Moisés? ¿Cuál es la idea que está en lo que Moisés está escribiendo? Está escrito. Forma parte de la Biblia. Estamos diciendo que no hay salida de emergencia y sin embargo eso está ahí. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y no podemos entrar, ya les decía que no quería que fuera una cuestión temática, no podemos entrar en varios aspectos. Sí que recomiendo la lectura de Efesios 5, una lectura detenida. Pero lo que está haciendo Moisés no es permitir, es regular algo que está pasando. En donde al romperse el matrimonio, una de las partes quedaba desprotegida y desamparada. De manera que lo que se permite es que se dé carta de repudio, carta de divorcio, para que la mujer, lo hemos leído en el 2, pueda volver a casarse. Entonces, a ver, porque es complicado, esto es complicado, vale. El matrimonio no tiene salida de emergencia, pero Moisés permite carta de divorcio. ¿Con qué motivos? ¿Cuáles son las causas en las que se podría contemplar el tema del divorcio? Dice el versículo 8, seguimos leyendo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero, vuelve a insistir, al principio no fue así. Versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y yo sé que ustedes, vamos, la gran mayoría de ustedes saben que esto es porneia, que esto está aquí, y que a ver qué es lo que significa esto de porneia, porque algunos lo interpretan de una manera y otros de otra. Vale, a no ser por causa de fornicación, dice, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Fornicación, porneia. Y lo estamos viendo, lo estamos estudiando en Oseas. Y Efraín ha utilizado una palabra muy adecuada con respecto a la explicación acerca de la infidelidad del pueblo de Israel acerca de Dios, del pacto que tenía con Dios. Y hemos de hacer un análisis, no, insisto, no muy profundo, pero
La fornicación en el Antiguo Testamento está unida intrínsecamente con el tema de la idolatría. Idolatría y fornicación llegan a ser sinónimos, y es algo que está intrínsecamente ligado a la idolatría en nuestros tiempos. No quiero decir que fiesta, pero, y es que la verdad es que me arriesgo a utilizar la expresión también, a alguien puede resultar desagradable. Pero cuando la gente va a Huelva, a un conocido pueblo de Huelva, hablan de algo que pasa por el camino. Y está intrínsecamente unido. Bebida, idolatría, fornicación. Eso está intrínsecamente unido. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con fornicación? Porque hemos leído a Moisés y decía algo indecente. No le pone sal a la comida, se le ha quemado, no tiene la casa limpia. Es curioso porque en Éxodo capítulo 21, cuando se habla de las leyes para los siervos, una de las cosas que se permite es a la mujer dejar a su marido por incumplir sus deberes conyugales, la cuestión del abrigo, la cuestión del sustento y deberes conyugales, dice. Luego, no nos podemos quedar, no podemos abrir la palabra y decir, estamos abriendo el Real Decreto, el Estatuto, no entiendo mucho de leyes. El artículo 19, párrafo B, epígrafe tal, primera parte. No podemos abrir la Escritura así. Porque entonces podríamos condenar a personas que están viviendo una situación que ya de por sí es difícil y dura, los podríamos condenar aún más. Y les recomiendo la lectura de Lucas capítulo 7 a partir del versículo 37, cuando Jesús entra en casa de Simón el fariseo y hay una mujer pecadora que se acerca a Jesús y con sus lágrimas, con su pelo limpia los pies de Jesús y después unge sus pies con ungüento. Podríamos acabar estigmatizando y marcando a personas que sufren una determinada situación indeseada e indeseable sin tener en cuenta que no tiene por qué ser por un adulterio. El adulterio en el matrimonio tiene posibilidad de restauración, el perdón borra y limpia. No es solo por una cuestión de un pecado sexual. Hay más, hay cosas más profundas. Dice, bueno, que el que repudia, dice el versículo 9, a su mujer salvo por causa de fornicación, se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. A ver, en nuestra época se rompe la tele, compramos otra. Se nos rompe una silla, compramos otra. Se nos rompe el coche y nos planteamos comprarnos otro porque ya empieza a dar tabarra. Se nos estropea el marido, se nos estropea la mujer. No. Esa es la idea de este mundo. Pero hay que insistir para que el matrimonio, para que las grietas que se produzcan en la fortaleza, en el castillo que debe ser el matrimonio, hay que trabajar para que se cubran. Dos no discuten si uno no quiere. Dos se arreglan si uno no quiere. Y Jesús habla de más cosas. Entonces sus discípulos, con ese pensamiento de arreglar las cosas sustituyendo una por otra, dice el versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. A ver, si es para toda la vida, me quedo como estoy, es mejor. O sea, si va a haber problemas, yo sé que va a haber problemas, me quedo como estoy. Si no puedo deshacerme cuando yo quiera y cuando lo vea bien, pues hay que aguantarse, me quedo soltero. Y Jesús ha hablado. Los fariseos del divorcio, Jesús del matrimonio, y Jesús habla ahora de otra cosa que para un servidor es muy seria, porque veo a gente sufrir por esta causa. Dice que Jesús les dijo, no todos son capaces de recibir eso de no casarse, sino aquellos a quienes es dado. Dice, hay eunucos, y vamos a cambiar la palabra eunuco para no hacer pensar, a ver, el tema de los eunucos era cortar los genitales, en la mayoría de los casos, para que los hombres pudieran cuidar a las concubinas o donde hubiera mujeres, y entonces hubiera garantía de que no iba a haber peligro de pecado sexual. Bueno, vamos a cambiar la palabra eunucos por otra realidad que también nosotros vivimos.
Vamos a cambiarla por la palabra solteros. Como decía mi tío, solteros de nacimiento. Solteros de larga duración. Solteros de toda la vida. Porque parece que el desarrollo del ser humano es nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y nos morimos. Y parece que esa es la idea. Y normalmente se nos empuja y empujamos a quien está soltero a solucionar su problema, a solucionar su enfermedad casándose. Y el matrimonio es un asunto serio. Y el matrimonio no es cualquier cosa. Y al menos un servidor no conoce, o sea, conozco gente soltera, pero lo de encontrar a la persona adecuada que encaje y por la que tú estés dispuesto a empezar, no están esperando en la puerta. Y si están esperando en la puerta, te lo piensas mucho. Dice, no todos son capaces de recibir esto. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Primero, hay personas que no necesitan casarse. Por lo que sea, no necesitan casarse. No es su prioridad, no es su objetivo y no tiene por qué ser por cuestiones hormonales. No. Puede ser porque simplemente están a gusto viviendo solos y desarrollan su vida bien así. Dice después que hay solteros que son hechos solteros por los hombres. Y aquí un servidor se va a atrever a meter a no solo a aquellas personas que eran hechas eunucos para cuidar de las mujeres, sino diversas circunstancias que pasan a lo largo de la vida, enfermedades, situaciones estresantes, incluso el divorcio o la separación, personas que se quedan solas a causa de los hombres. Jesús ha dicho, que por la dureza de vuestro corazón permitió, por el pecado, por la dureza del corazón, permitió Moisés. Es decir, Dios no quiere esto, pero es una realidad que está aquí y que Dios habla de ella sin problema. Y viene la tercera parte y es en esta en la que quisiera insistir. Hay solteros que asimismo se hicieron solteros por causa del reino de los cielos. Y sé que por la presión social, sé que por la presión, incluso a veces religiosa, por eso hablaba de la mentalidad católica, incluso religiosa, por ciertas presiones, nos vemos empujados, sobre todo en nuestra juventud, a buscar pareja con la que casarnos. Pero les propongo una cosa, les propongo lo que dice aquí el Señor Jesús. Plantéense la posibilidad de que el reino de los cielos, que al final es el tema de Mateo, y es de lo que habla siempre el Señor Jesús, de que el reino de los cielos necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir por y para el reino, única y exclusivamente. Bueno, esto es de mi cosecha. Si te quieres casar, vive tu vida plenamente con el Señor Jesús. No necesites a nadie. No necesites a un hombre o a una mujer. Que el Señor Jesús sea todo lo que tú necesitas. Sé una persona, sé un cristiano completo. Busca la plenitud de la vida en Cristo. No busques una media naranja. Busca a alguien que no te necesite. Que su plenitud, que su corazón esté única y exclusivamente centrado en el Señor Jesús. Y si deciden empezar una vida juntos, que sea para vivir su vida en plenitud, construyendo ese castillo del que hablábamos, esa fortaleza, para que los dos puedan edificarse mutuamente, para que si vienen hijos puedan edificar a sus hijos y para que los ataques del exterior no puedan entrar dentro. Pero plantéate la posibilidad de que tu vida de soltero tenga más sentido de lo que te han dicho. Y que como soltero tengas la posibilidad de servir al Señor de maneras que no podrías hacer estando casado. Primera de Corintios capítulo 7. Es más, Pablo dice a los que se querían casar, yo quisiera que estuvierais sin congoja.
El matrimonio no soluciona nada, el matrimonio es un asunto muy serio. La soltería es una posibilidad de vida que merece la pena ser vivida en las manos del Señor. Que el Señor nos ayude.